Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 4, congruencia de triángulos, en su lección número 4, triángulos isósceles y rectángulo, en el tema triángulo isósceles. El objetivo, hacer demostraciones sobre propiedades de triángulos isósceles aplicando los criterios de congruencia de triángulos. Observe los siguientes triángulos. Si observamos estos triángulos tienen dos lados congruentes como tal. En virtud de esto podemos decir que estos dos triángulos se le llaman triángulos isósceles. Siempre que un triángulo tenga un par de lados congruentes sería entonces isósceles, donde el lado que no es congruente se le conoce como base. El siguiente ejemplo nos dice, sea el triángulo ABC isósceles, donde el segmento AB es congruente al segmento AC, demuestre que los dos ángulos opuestos a estos son B y C, estos también son congruentes entre sí. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la hipótesis es justamente esto que nos da, el triángulo ABC. Y nos dicen que estos dos lados son congruentes y aparecen marcados. Y la conclusión es que los ángulos que se encuentran ubicados en los vértices B y C son congruentes entre sí. Para esto vamos a hacernos un esquema, por lo menos gráfico, de cómo realizar esta demostración. Tenemos el triángulo. En base a este triángulo vamos a tomar como un elemento de referencia es la bisectriz. Entonces vamos a sacar la bisectriz, que recordemos que la bisectriz lo que hace es dividir el ángulo en dos ángulos congruentes y de esta manera poder dividirlo en dos triángulos. Al tener esto podemos tomar nosotros que este lado que hemos creado es congruente consigo mismo en virtud de esos dos triángulos, ¿verdad? Y así de esta forma poder decir que esos triángulos como tal son congruentes, y como son congruentes esos triángulos, todos sus lados van a ser congruentes al igual que todos sus ángulos, y de esta manera el ángulo B y el ángulo C van a ser congruentes, y así de esta forma llegamos a nuestra conclusión. ¿Por qué? Por lo que serían ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Ahora, al momento que hacemos la construcción de esta bisectriz, esta la debemos de incluir en la hipótesis, por lo que se crea un nuevo esquema de la demostración como tal. Entonces, de esta forma podemos decir nuestra hipótesis. ¿Cuál va a ser? Primero, que tenemos que ambos segmentos son congruentes. ¿Por qué? Por ser un triángulo isósceles. Aparte de esto, vamos a decir que los ángulos o el ángulo BAC se construye la bisectriz utilizando el segmento AD. O que AD, el segmento AD, es la bisectriz del ángulo BAC. Y la conclusión es justamente a lo que queremos llegar. ¿Y qué queremos llegar? A decir que el ángulo B es congruente con el ángulo C. Esa sería la conclusión. Ahora, entre los triángulos ABD y el triángulo ACD, que los tenemos acá escritos, lo único que están pegados estos dos triángulos, vamos a encontrar lo que sería la demostración, siguiendo las afirmaciones y justificaciones. Tenemos como afirmación que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Esto es una hipótesis, ¿sí? Por hipótesis. ¿Qué otra hipótesis tenemos? Que el ángulo BAD es congruente con el ángulo ACD, ¿sí? ¿Por qué? Porque construimos lo que sería la mediatriz. Y también podemos decir que el segmento AD es congruente con el segmento AD por ser congruente consigo mismo o por el mismo segmento. En virtud de esto ya tenemos toda la información para decir que estos dos triángulos son congruentes. O sea, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD, donde recordemos que debemos de tomar en cuenta la relación de correspondencias al momento de nombrar la congruencia de triángulos. Y de esta forma van a ser congruentes. ¿Por qué? Por el paso 1, 2 y 3 y bajo el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Porque tenemos dos lados y un ángulo. Y ese ángulo comprendido entre los dos lados. Ahora sí podemos decir entonces que el ángulo B y el ángulo C son congruentes. ¿Por qué? Por el paso 4 y por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. ¿Sí? Porque en el paso 4, donde se demuestra que los triángulos son congruentes. Ahora, una propiedad de los triángulos isósceles es que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces sus ángulos opuestos a estos son congruentes, que es justamente lo que acabamos de demostrar. Por eso es que se le dice de que una demostración se utilizan las demostraciones anteriores, que quiere decir este elemento lo podemos utilizar ya sin ningún problema más adelante. Dado que el triángulo ABC es isósceles, donde el segmento AB es congruente con el segmento AC, encuentra la medida de los ángulos X y Y. Si anotan que es isósceles y nos dicen cuáles son los lados que son congruentes, recordemos que los ángulos que se encuentran en la base serían los congruentes, por lo tanto,
el ángulo de 70 va a ser igual a la medida de x, por lo tanto la medida de x es igual a 70. Y esos ángulos B y C también se le llaman ángulos basales porque se encuentran justamente en la base. Ahora, para encontrar la medida del ángulo Y, recordemos que como es un triángulo, entonces la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. O sea que la medida de x más 70 más Y es igual a 180. Pero como x vale 70, podemos ya simplemente sustituir su valor, copiar lo demás y empezar a resolver, en donde 70 más 70 es 140, ese 140 está positivo, pasa al otro lado a negativo, y 180 menos 140 que es 40. Y ese entonces sería el valor de y el valor de x es 70. Tenemos otra propiedad. La bisectriz de un ángulo comprendido entre los lados congruentes es también la mediatriz del lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Si es la mediatriz, es primero que nada punto medio, o sea que divide a la mitad el lado, y también ese segmento forma lo que sería la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es una recta que viene, o un segmento que viene de manera perpendicular pasando por el punto medio del segmento. Que quiere decir entonces que aparte de dividirlo en dos segmentos congruentes, también es perpendicular a ese segmento. En virtud de esto, vemos el ejemplo que nos dice: los triángulos ABC son isósceles, donde el segmento AB es congruente con el segmento AC, y AD es la bisectriz del ángulo BAC. ¿Qué quiere decir? Que es justamente el segmento donde va a dividir a los dos triángulos de manera que cae en el lado de la base. De esta forma nos piden que encontremos la medida del segmento DC. Primero que nada, como es la bisectriz, cae justamente en el punto medio del segmento BC. Por lo tanto, si BC vale 6, DC va a ser la mitad de BC. Por lo tanto, vale 3. Y como cae justamente en la punto medio, también se convierte en la mediana. Y como es la mediana, automáticamente ese ángulo es de 90 grados. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.